Esta segunda cápsula, como les mencioné, se refieren a la relación entre las políticas educativas en Chile y las oportunidades educacionales. Es importante este tema a propósito del estallido social que desde el 18 de octubre hemos vivido en nuestro país. Y uno se hace la pregunta, ¿cuál es la situación de la educación? Las demandas sociales son en un orden amplio de cosas, pensiones, por ejemplo, salud, y además eso ha empujado a hacer un cambio en la Constitución y a cambiar un esquema de relación entre el Estado y el mercado o la iniciativa privados. Entonces la pregunta es, ¿cómo se vincula esto con la educación? Una manera de sintetizar esta relación es la siguiente. Hay dos características que tienen las políticas educativas en Chile, especialmente desde los años 80, desde principios de los años 80, dos características principales que nos han acompañado desde ese entonces, cuando se hicieron grandes reformas a la educación chilena, hasta el día de hoy, y que han tenido efectos, a mi juicio, en la desigualdad de oportunidades educacionales. Quiero partir definiendo qué significa oportunidad educacional. En primer lugar, oportunidad educacional se refiere a que tiene un gran supuesto. Todos los niños y niñas son iguales y por lo tanto todos tienen el derecho de recibir una educación que les permita desarrollar al máximo sus potencialidades. Una sociedad tiene el deber con las nuevas generaciones de otorgarles una oportunidad educacional igualitaria. Segundo lugar, respecto a las oportunidades educacionales, en sociedades que tienen ciertos niveles de desigualdad, es muy importante tener igualdad en la oportunidad educacional que legitimen las desigualdades de la vida adulta. Volvamos entonces a cuáles son esas políticas educativas que pueden haber afectado las oportunidades educativas. En primer lugar, la privatización de la educación y en segundo lugar, el tipo de financiamiento de la educación. Respecto de la privatización, lo que Chile hizo fue decir, confiemos en los privados para otorgar, proveer educación, y eso está estipulado en nuestra Constitución. La formación de profesores se privatizó, eso hizo que proliferaran muchas instituciones formadoras de profesores sin calidad, sin acreditación. Alrededor de años atrás, de los 600 programas de formación de profesores que existían en Chile, alrededor de la mitad no estaban acreditados. ¿Qué es lo que hizo Chile? Dijo, confiemos en que los privados lo pueden hacer mejor, desregulemos y confiemos en una voluntaria acreditación, pero permitamos que cualquiera forme profesores. Eso es privatizar. Desregular o el Estado restarse. Segundo ejemplo, se permitió la proliferación de colegios particulares subvencionados. En Chile, a principios de los 80, el sector particular subvencionado era muy menor, era alrededor del 10%, principalmente congregaciones religiosas. Hoy día es de alrededor del 58%, ese fue el crecimiento. Y hay un subsector de muy mala calidad por la desregulación que ha tenido este sector. Por lo tanto, he dado dos ejemplos de qué significa privatizar: formación de profesores y oferta de colegios particulares subvencionados de mala calidad. Hay experiencias de colegios particulares subvencionados de buena calidad, en general filantrópicos o de congregaciones religiosas, pero hay un bolsón enorme de mala calidad, porque no tienen suficientes financiamiento, apoyo institucional, etcétera, etcétera. El segundo ejemplo del financiamiento, yo dije, hay dos grandes políticas, una es la privatización, la segunda es el financiamiento. Esto es importante. ¿Qué se hizo en Chile? Se introdujo lo que conocemos como voucher, es decir, cada estudiante recibe, no ellos, sino que el colegio al que va, un financiamiento. Cada estudiante virtualmente recibe un cupón. Los colegios deben competir entre ellos para capturar estudiantes. Si no tienen estudiantes, no tienen financiamiento.
Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que hay colegios que al competir por estudiantes no les va bien y disminuyen su financiamiento. Y especialmente colegios, por ejemplo, en contextos de pobreza, en tramos del año, por ejemplo en invierno, donde los niños, por ejemplo, sufren enfermedades respiratorias, disminuyen la asistencia, porque el voucher se calcula en base a no solo la matrícula, también a la asistencia mensual. Disminuyen su asistencia y por lo tanto disminuye su financiamiento. Es decir, en los contextos donde más financiamiento se requiere, como vimos en la cápsula anterior, es menor el financiamiento por el hecho de que organizamos nuestro financiamiento en base a la asistencia. Respecto al financiamiento, el subsidio de la demanda tenía una serie de consecuencias. Por ejemplo, que los directores tengan que usar estrategias de competencia, restándolo o desconcentrándolo de tareas pedagógicas. Y este esquema de financiamiento es bastante inédito respecto del mundo. En el mundo en general lo que se hace es que el financiamiento es lo que se denomina basal. Todos los colegios cuentan con un presupuesto de base. Y eso es alrededor del 80-85%, el variable es del 10 o el 15%. En Chile es exactamente al revés, el 90% del financiamiento es variable, que es en base al voucher. ¿Cuál es la consecuencia de que los colegios compitan? Es que no colaboran. Y hay incentivos a atraer cierto tipo de estudiantes. Por lo tanto, he mencionado dos grandes políticas: la privatización y el financiamiento. Ambas políticas han afectado las oportunidades educativas. ¿Por qué? Respecto a la privatización, por ejemplo, la formación de profesores entregada a los privados o desregulada, lo que sucede es que los profesores formados en las instituciones más precarias son profesores que luego, muestra la investigación, trabajan en los contextos de mayor pobreza. Es decir, el Estado ha permitido que instituciones de mala calidad formen profesores que luego trabajan en los contextos donde profesores de mejor calidad se requieren. Y ese es un efecto directo en las oportunidades educativas que reciben los estudiantes en estos contextos. Para decirlo en simple, los niños y niñas de contextos de pobreza que requieren muy buenos profesores reciben profesores de muy mala formación. Ese es un efecto directo. Luego, los colegios particulares subvencionados abren los de buena calidad en contextos donde hay mayores recursos, y los colegios particulares subvencionados de más mala calidad en contextos de mayor pobreza, porque el Estado ha confiado en la iniciativa privada para abrir colegios y para proveer el tipo de educación que ellos decidan, financiándolos. Y tercero, no lo mencioné, esto ha debilitado la educación pública. La educación pública, que es alrededor del 36%, está confiada en los alcaldes, donde cada alcalde, según su presupuesto, apoya en mayor o menor medida a sus colegios. Y por último, dije el financiamiento. Eso hace que los recursos sean variables en los establecimientos escolares, afectando principalmente a los niños en contextos de mayor pobreza. Por lo tanto, para cerrar esta cápsula, a la pregunta ¿cómo se vincula el estallido social con la educación? Con todas estas políticas sociales y económicas que hemos tenido en estas décadas, en educación es muy claro. La privatización, el retraimiento del Estado ha generado una mayor desigualdad educacional en los resultados. Las brechas en términos de resultados de aprendizaje, de inserción postsecundaria, etc., entre grupos sociales son estables y marcadas. Y eso ha sido por efecto directo de estas políticas. Voy a cerrar esta cápsula con lo siguiente. Estas políticas han afectado un objetivo muy importante que tiene un sistema educacional, que es la cohesión o la integración de distintos grupos sociales. Chile es uno de los países que tienen la más alta segregación escolar del mundo, y eso hace que la sociedad sea dividida, que los niños se eduquen con iguales, desconfiando de otros distintos. Eso fractura una sociedad, y los efectos del estallido social
están a la vista y explicados por estas políticas. A continuación los invito a que miren las preguntas que van a desplegarse en la pantalla para que desarrollen el taller y la reflexión.